No te preocupes por estas cosas, mamá. Son negocios. Me llamo Elena Vargas. Tengo 62 años. Y acabo de descubrir que mis propios hijos han estado robándome durante 2 años mientras yo fingía ser la viuda indefensa que ellos necesitaban que fuera. La carta de embargo que tengo entre mis manos no miente. $500,000 de deuda que compromete nuestra casa, la empresa, y cada centavo que Ricardo dejó para protegerme. Bruno me arrancó el documento de las manos como si fuera una niña jugando con fuego, pero no antes de que leyera lo suficiente para entender que estamos arruinados. Esta oficina en el 10º piso del edificio Santander en el centro de Bogotá solía ser mi santuario cuando Ricardo vivía, pero ahora se ha convertido en el escenario donde mis hijos representan el teatro de mi humillación diaria. El aire acondicionado produce un zumbido constante que me perfora los tímpanos, mezclándose con el sonido de los dedos de Javier, tamborileando impaciente sobre el escritorio de caoba que su padre compró para celebrar nuestro 20º aniversario. Mis aventuras metropolitanas han quedado reducidas a esto: caminar 30 cuadras desde la estación del Transmilenio hasta esta torre de cristal, subir en el ascensor que huele a desinfectante barato, y sentarme en silencio mientras mis hijos deciden el destino de mi futuro. El florero roto sobre el escritorio de Ricardo, ese que se hizo pedazos cuando Javier lo golpeó durante una discusión la semana pasada, yace ahí como una metáfora cruel de todo lo que se ha destruido en esta familia. Nadie se ha molestado en limpiarlo porque, según Bruno, mamá se encarga de esas cosas. Pero lo que ellos no saben es que cada mañana, antes de venir aquí a someterme a sus humillaciones, realizo un ritual que ni yo misma comprendo completamente. Tomo la llave dorada que Ricardo me regaló en nuestro 20º aniversario y la sostengo hasta que siento que algo dentro de mí se endurece. Se prepara para la batalla. Es una llave antigua, ornamentada, que supuestamente abría una caja fuerte que nunca encontré, pero se ha convertido en mi ancla secreta en medio de este naufragio emocional. La presiono contra mi palma hasta que deja una marca, como si quisiera grabar su forma en mi piel, recordándome que una vez fui importante para alguien. La máscara de viuda sumisa que he perfeccionado durante estos 2 años me pesa como una armadura de plomo, especialmente cuando Javier me mira con esa sonrisa condescendiente que heredó de su padre, pero que en él se ve calculadora y maliciosa. Bruno, en cambio, ha desarrollado un método más directo. Simplemente me ignora, como si fuera un mueble que llegó con la oficina y que tolera por cortesía. Pero hay días, como hoy, cuando el desprecio se vuelve tan denso que puedo saborearlo en el aire, mezclado con el aroma del café caro que ellos toman mientras yo bebo agua tibia de un vaso desechable. Y entonces, sucede algo que desafía toda lógica. Cuando le grito a Bruno que necesito ver esos documentos ahora mismo, que tengo derecho a saber qué está pasando con mi patrimonio, todas las luces de la oficina parpadean 3 veces antes de estabilizarse. El silencio que sigue es tan absoluto que puedo escuchar el latido de mi corazón reverberando contra las paredes de vidrio, como si el edificio mismo hubiera decidido que ya es suficiente. Bruno y Javier intercambian una mirada que no logro descifrar, pero en sus ojos veo algo que no había notado antes. Miedo. ¿Miedo de qué? ¿De mí? Cada vez que la tensión se vuelve insoportable, mi mano busca automáticamente la llave dorada que llevo en el bolsillo interno de mi chaqueta. Es un movimiento tan sutil que nadie lo nota, pero el contacto del metal contra mi piel me devuelve algo que creía perdido: la certeza de que una vez fui capaz de tomar decisiones importantes. Ricardo me la entregó envuelta en papel de seda azul, el mismo día que firmamos los papeles de constitución de la empresa. Esta llave abre lo más valioso que tenemos, me había dicho con esa intensidad que reservaba para los momentos trascendentales, pero solo tú sabrás cuándo usarla. Durante 30 años, busqué esa misteriosa caja fuerte en cada rincón de nuestra casa, en la oficina, incluso en la casa de campo que vendimos cuando los niños crecieron. Nunca la encontré, pero tampoco me deshice de la llave. Ahora, mientras Javier revisa su teléfono con esa indiferencia estudiada que tanto me irrita, aprieto la llave hasta que su forma se graba en mi palma, y por primera vez en 2 años, siento algo parecido a la determinación corriendo por mis venas como electricidad. Hay algo en este objeto que trasciende su función práctica.
algo que me conecta con una versión de mí misma que existía antes de convertirme en la viuda invisible, pero no tengo ni idea de qué es. Y esa incertidumbre se ha vuelto más intrigante que frustrante. La textura familiar de la llave me transporta inmediatamente a ese día de marzo de 1987 cuando todo cambió para siempre. Tenía 29 años y acababa de recibir la carta de aceptación de la Universidad Nacional para estudiar arquitectura, cuando Ricardo llegó a casa con noticias que transformaron nuestro futuro. Elena, mi amor, acaban de ofrecerme el contrato más grande de mi vida, me había dicho con los ojos brillando de emoción. Pero necesito que seas mi socia completa en esto, no solo mi esposa. Estaba sentada en la mesa del comedor de nuestro pequeño apartamento en La Candelaria, con la carta de la universidad extendida frente a mí, como un mapa hacia mi propio destino. Ricardo se arrodilló junto a mi silla, tomó mis manos entre las suyas, y por primera vez en nuestra relación, me habló como si fuéramos socios comerciales además de esposos. Solo necesito que pospongas la universidad por 2 años, me explicó con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo importante. El tiempo suficiente para establecer la empresa, y después podrás estudiar lo que quieras. La promesa sonaba perfectamente razonable. 2 años para construir un futuro sólido, y después mi vida académica podría continuar desde una posición de estabilidad financiera. Doblé cuidadosamente la carta de aceptación y la guardé en el cajón de mi escritorio, convencida de que era una pausa temporal, no un adiós definitivo a mis sueños. La esperanza me llenaba completamente mientras ayudaba a Ricardo a planear la nueva empresa, creyendo que mi sacrificio tenía una fecha de vencimiento clara y una recompensa específica. Pero los 2 años se convirtieron en 5, luego en 10, y cada vez que mencionaba retomar mis estudios, Ricardo tenía una crisis nueva que requería mi atención completa. La carta de la Universidad Nacional siguió en ese cajón durante 15 años, hasta que un día la encontré amarillenta y frágil, y entendí que había dejado pasar no solo una oportunidad, sino una parte esencial de quién era. Cuando la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura, algo dentro de mí también se desintegró. Pero fingí que no importaba porque ya éramos exitosos y tenía una familia que cuidar. Lo que nunca entendí hasta ahora es por qué guardé esa esperanza durante tanto tiempo, como si una parte de mí supiera que algún día tendría que elegir entre mi familia y mi identidad. El día de mi cumpleaños número 45, Ricardo organizó una cena familiar en el restaurante más elegante de la zona rosa, para anunciar algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Elena ha sido la fuerza invisible detrás de todo nuestro éxito, declaró frente a Bruno, Javier y los socios principales de la empresa. Por eso he decidido nombrarla oficialmente copresidenta de Constructora Vargas. El aplauso fue genuino, las felicitaciones sinceras, y por un momento sentí que finalmente estaba recibiendo el reconocimiento que había ganado con décadas de trabajo silencioso. Ricardo me entregó una carpeta de cuero café con mi nombre grabado en letras doradas. Elena Vargas Mendoza, copresidenta ejecutiva. Dentro había documentos oficiales, cartas al registro mercantil y todo lo necesario para formalizar mi nueva posición en la empresa que había ayudado a construir desde los cimientos. Solo necesitas firmar estos papeles, me explicó Ricardo con esa sonrisa que siempre me desarma. Y mañana mismo empezaremos a reorganizar las responsabilidades. Firmé cada documento sin leerlos completamente, confiando ciegamente en el hombre que había sido mi compañero durante 20 años. Lo que descubrí 3 meses después, cuando finalmente revisé las copias que me correspondían, fue que mi título era puramente ceremonial, copresidenta en funciones de representación social y cultural. En términos prácticos, no tenía más poder del que había tenido como esposa del presidente, pero ahora cargaba con responsabilidades adicionales, sin autoridad real para tomar decisiones. Cuando enfrenté a Ricardo con esta realidad, me explicó con paciencia condescendiente que era por mi propia protección, para que no tuviera que lidiar con la presión de las decisiones difíciles. La promesa solemne de esa cena elegante contrastaba brutalmente con la realidad fría de los documentos legales. Era una marioneta con título oficial,
Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Bruno y Javier habían estado al tanto de la farsa desde el principio y habían participado en la celebración sabiendo que era teatro puro. Esa noche, acostada en nuestra cama matrimonial, sentí por primera vez que estaba viviendo con un extraño que había perfeccionado el arte de manipularme con amor. Aún así, tragué mi humillación y seguí adelante, porque la alternativa, enfrentar que mi matrimonio era una mentira elaborada, era demasiado aterradora para considerarla. La última vez que toqué mis instrumentos de dibujo técnico fue un domingo de octubre de 2010, mientras buscaba decoraciones de Halloween en el sótano de nuestra casa. La caja estaba escondida detrás de cajas navideñas y recuerdos de los viajes familiares, cubierta de polvo y olvido, pero perfectamente preservada como una cápsula del tiempo. Cuando levanté la tapa, el aroma a papel y grafito me golpeó con una nostalgia tan intensa que tuve que sentarme en el suelo de concreto frío para recuperar el equilibrio. Mis reglas T, mis escuadras, mis compases, todos estaban exactamente donde los había dejado 20 años atrás, esperándome como viejos amigos pacientes. Tomé el compás entre mis dedos y automáticamente encontré la posición perfecta, como si mi mano recordara la geometría exacta que una vez dominé. Por 10 minutos sagrados, imaginé la casa de mis sueños. Espacios amplios llenos de luz natural, jardines internos que conectaran el interior con el exterior, líneas limpias que crearan armonía entre función y belleza. Mis dedos se movían sobre el papel en blanco que había en el fondo de la caja, trazando líneas invisibles de una estructura que existía completa en mi mente. Pero entonces escuché la voz de Javier gritando desde arriba: «¡Mamá! ¿Dónde está mi camisa azul?». Y la magia se rompió como cristal. Guardé todo en la caja con movimientos mecánicos, prometiéndome que regresaría la próxima semana para explorar esos diseños que bullían en mi cabeza. Pero la próxima semana nunca llegó, y la caja regresó a su lugar detrás de las decoraciones navideñas, esperando una segunda oportunidad que yo no tenía valor de darme. Ahora, 12 años después, sosteniendo esta llave dorada, mientras mis hijos debaten sobre mi futuro financiero sin incluirme en la conversación, siento que esos planos incompletos están tratando de comunicarse conmigo, como si la arquitecta que una vez fui estuviera enviándome un mensaje desde el pasado. Es hora de diseñar una nueva estructura para mi vida. El momento en que todo se quiebra irremediablemente llega cuando Bruno me dice, con la frialdad de alguien que está discutiendo el clima: «Mamá, hemos decidido que es mejor que te mudes a un apartamento más pequeño. La casa es demasiado grande para ti sola», agrega Javier sin levantar la vista de su tablet, «y necesitamos liquidez para los proyectos nuevos. La casa que Ricardo y yo diseñamos juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde planté el jardín de rosas que florece cada primavera, donde cada rincón contiene 30 años de memorias. Quieren venderla para liquidez». En ese momento de máxima traición, cuando la realidad de su desprecio se vuelve tan evidente que ya no puedo negarlo ni justificarlo, sucede algo que desafía las leyes de la física. El aire acondicionado se detiene bruscamente, sumergiendo la oficina en un silencio tan profundo que puedo escuchar el zumbido de los neones del edificio de enfrente. Pero no es solo el silencio lo que me paraliza. Es la sensación de que algo fundamental acaba de cambiar en la estructura molecular de mi existencia. Las cortinas se mueven sin que haya viento. Los papeles sobre el escritorio se reorganizan solos en patrones perfectamente simétricos. Y la temperatura baja exactamente 10 grados en 30 segundos. Bruno y Javier se miran entre ellos con una expresión que nunca había visto. Confusión mezclada con algo que se parece peligrosamente al miedo. «¿Qué fue eso?», pregunta Javier, pero su voz suena extrañamente distante, como si viniera de muy lejos. Yo sé exactamente qué fue. El universo acaba de confirmar que la Elena sumisa, la que aceptaba humillaciones con sonrisas forzadas, acaba de morir en esta oficina. Y algo nuevo, algo que no reconozco pero que se siente familiar como un recuerdo de la infancia, está naciendo en su lugar. 3 días después, mientras reviso el correo que Bruno mantiene bajo llave en el cajón de su escritorio, aprovechando que salió a almorzar sin cerrar la oficina, encuentro el documento que cambia todo. No es solo una carta,
Es un contrato de venta de acciones fechado 6 meses atrás, firmado con mi nombre en una caligrafía que definitivamente no es mía. Según este documento, yo he vendido mi participación del 60% en la empresa a mis hijos por la suma simbólica de $1 colombiano. $1. 30 años de trabajo, de sacrificios, de sueños postergados, reducidos a la moneda más pequeña del país. Pero lo que me destroza no es la cantidad, sino la fecha. El contrato está firmado 3 días después del funeral de Ricardo, cuando yo estaba sedada por el duelo y apenas podía recordar mi propio nombre. Busco frenéticamente entre los demás papeles y encuentro más evidencia de su traición sistemática. Transferencias bancarias que nunca autoricé, préstamos respaldados por propiedades que supuestamente eran mías, inversiones en proyectos que jamás había escuchado mencionar. La imagen se completa cuando descubro un email de Bruno a Javier que dice textualmente: «Mamá está muy mal desde lo de papá. Podemos hacer que firme lo que necesitemos si se lo presentamos correctamente». La respuesta de Javier es aún más cruel. «Perfecto». Al final, ella nunca entendió realmente los negocios. Papá nos dejó todo listo para esto. Papá nos dejó todo listo para esto. Esa frase resuena en mi cabeza como una campana funeraria, porque significa que Ricardo no solo sabía que esto iba a pasar, sino que lo planeó. Mi propio esposo diseñó mi humillación desde la tumba. Pero hay una página más en el expediente, algo que cambia completamente la narrativa. Una carta notariada de Ricardo, fechada una semana antes de su muerte, que dice: «En caso de que mis hijos intenten actuar contra los intereses de Elena, ella tiene autoridad completa para revocar cualquier decisión tomada en su ausencia». La carta incluye códigos bancarios, contactos legales y una frase que me hiela la sangre: «Elena siempre fue más inteligente que todos nosotros». Espero que encuentre esta información cuando la necesite. Ricardo sabía exactamente lo que Bruno y Javier iban a hacer, y me dejó las herramientas para defenderme. Pero, ¿por qué no me lo dijo mientras vivía? ¿Por qué permitió que me convirtiera en esta versión disminuida de mí misma, si sabía que tenía la fuerza para hacer algo más? El impacto de esta revelación me paraliza durante horas, sentada en el suelo de la oficina entre papeles esparcidos, rodeada de evidencia de una traición que involucra no solo a mis hijos, sino al hombre que creía que me amaba. Pero cuando finalmente logro ponerme de pie, sosteniendo la carta de Ricardo contra mi pecho, siento algo que no había experimentado en décadas: claridad absoluta. Mis hijos no son jóvenes inexpertos que cometieron errores, son manipuladores calculadores que han estado ejecutando un plan diseñado por su padre. Y yo no soy la viuda ingenua que ellos necesitan que sea. Soy Elena Vargas, y es hora de que recuerde quién era antes de que me convencieran de que era menos de lo que soy. Mi primera acción rebelde es tan simple que hasta me sorprende a mí misma. Me siento frente a la computadora de la oficina y busco Universidad Pontificia Javeriana, Administración de Empresas, Programa Nocturno. El formulario de inscripción en línea me intimida más que cualquier contrato que haya revisado. Pero cada campo que completo se siente como un acto de resistencia contra todo lo que me han dicho que soy. Nombre: Elena Vargas Mendoza. Edad: 62. Última educación formal: bachillerato, 1978. Motivo para estudiar: recuperar lo que es mío. Obviamente, no escribo esa última parte, pero es la verdad que pulsa en cada tecla que presiono. El proceso me toma 3 horas porque tengo que detenerme cada vez que escucho pasos en el pasillo, pero finalmente presiono «enviar» con una satisfacción que no había sentido en años. La respuesta automática llega a mi email personal en 5 minutos. Su solicitud ha sido recibida. Recibirá confirmación de aceptación en 72 horas. 72 horas para cambiar mi vida completamente. Pero lo que más me sorprende es la reacción de la secretaria cuando llego al campus para la entrevista personal 2 días después. Esperaba condescendencia, preguntas sobre mi edad, dudas sobre mi capacidad para mantener el ritmo académico. En lugar de eso, María Fernanda Guerrero, la coordinadora de admisiones, me recibe con una sonrisa que parece genuinamente emocionada. «Señora Vargas,
Es un honor conocerla, me dice mientras revisa mi expediente. Su experiencia práctica en el sector empresarial será invaluable para nuestro programa. Mi experiencia práctica. ¿Cómo sabe ella sobre mi trabajo en la empresa si nunca lo mencioné en la solicitud? Cuando le pregunto, María Fernanda me explica algo que me deja sin palabras. Su esposo, el señor Ricardo Vargas, estableció una beca de estudios para cónyuges de empresarios. Usted califica automáticamente. Ricardo estableció una beca específicamente para mí, y nunca me lo dijo. Pero hay algo intrigante en la manera como María Fernanda me mira, como si supiera más de lo que está dispuesta a revelar. Señora Vargas, me dice en voz baja antes de que me vaya, tenemos varios estudiantes adultos en situaciones similares a la suya. No está sola en esto. ¿Situaciones similares? ¿Qué significa eso exactamente? Salgo de la universidad con más preguntas que respuestas, pero con algo que no había sentido en años. La expectación de que algo interesante está a punto de comenzar. Mi primera clase nocturna es Fundamentos de Administración, con la profesora Carmen Estrada. Y desde el momento en que entra al aula, sé que esta mujer va a cambiar mi vida. Carmen tiene unos 48 años. Lleva el cabello negro recogido en un moño que parece elegante pero práctico, y camina con una autoridad que llena completamente el espacio. Usa un blazer rojo que resalta contra su piel trigueña, y cuando sonríe, cosa que hace frecuentemente, sus ojos se arrugan de una manera que sugiere que ha vivido suficiente para encontrar humor en las situaciones más difíciles. Antes de empezar, dice dirigiéndose directamente hacia donde estoy sentada en la tercera fila, quiero que Elena nos cuente por qué está aquí. Mi primer instinto es pánico. No he preparado una respuesta para esta pregunta, y todos los estudiantes, la mayoría entre 25 y 35 años, se voltean a mirarme con curiosidad. Pero cuando abro la boca, las palabras salen con una honestidad que me sorprende. Estoy aquí porque descubrí que no sé nada sobre el negocio que ayudé a construir durante 30 años. El silencio que sigue es absoluto, pero no incómodo. Es el tipo de silencio que precede a algo importante. Carmen asiente lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en 10 años de enseñanza, dice finalmente, y probablemente la más inteligente. Después de la clase, Carmen se acerca mientras yo lucho con mi laptop nueva, comprada específicamente para los estudios, tratando de entender cómo subir los archivos a la plataforma digital. Elena, ¿tienes 5 minutos para un café? Me pregunta, pero hay algo en su tono que sugiere que no es una invitación casual. Caminamos hasta la cafetería del campus, y Carmen ordena 2 tintos mientras yo trato de formular las 1000 preguntas que tengo sobre el programa académico. Pero ella habla primero. Hace 12 años, yo estaba sentada exactamente donde tú estás ahora. Se quita el blazer rojo, y puedo ver pequeñas cicatrices en sus antebrazos. Marcas que sugieren una historia más compleja de lo que su apariencia profesional indica. Mi ex esposo y mi hermano trataron de quitarme la consultora que fundé después de mi divorcio. Me cuenta con una voz que se mantiene firme, pero que traiciona dolor old. Usaron exactamente las mismas tácticas que imagino que están usando contigo. ¿Cómo sabe ella lo que está pasando en mi vida? Elena, hay patrones en estas situaciones, explica Carmen cuando le hago esa pregunta. Mujeres inteligentes que han sido sistemáticamente convencidas de que no entienden los negocios, familias que se aprovechan del duelo o la vulnerabilidad, documentos firmados bajo presión emocional. Es como si estuviera leyendo el guión de mi vida. ¿Cómo terminó tu situación? Y le pregunto, aunque una parte de mí ya sabe que si Carmen está aquí, enseñando en una universidad prestigiosa, la historia tiene un final positivo. Me gradué summa cum laude, recuperé mi empresa a través de acciones legales, y ahora mi exesposo trabaja para mí, me dice con una sonrisa que no tiene nada de dulce. Pero la parte más importante es lo que aprendí sobre mí misma en el proceso. Carmen se arriesga al contarme detalles específicos sobre las tácticas que probablemente mis hijos están usando. El aislamiento social. ¿Te han convencido de que tus amigas no entenderían tu situación? La manipulación financiera. ¿Te dan una mesada de tu propio dinero? El chantaje emocional. ¿Te recuerdan constantemente lo que papá habría querido?
Cada pregunta es un golpe directo porque la respuesta es sí, sí y sí. Pero hay algo que Carmen no me está diciendo. Algo en sus ojos que sugiere una motivación personal más profunda que la simple solidaridad entre mujeres. Carmen, le pregunto directamente, ¿por qué me estás ayudando? No me conoces de nada. Ella toma un sorbo largo de su tinto antes de responder, porque cuando yo estaba en tu situación, una profesora me ayudó y me hizo prometerle que haría lo mismo por la próxima mujer que llegara a mi aula con esa mirada específica en los ojos. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que acaba de descubrir que ha estado viviendo en una mentira, pero que aún no está segura de si tiene la fuerza para enfrentar la verdad. Esa noche, caminando desde la universidad hasta la estación del Transmilenio por las calles iluminadas de Chapinero, siento algo que no había experimentado en años, la sensación de que no estoy sola en esto. Pero también tengo la inquietante sospecha de que Carmen sabe más sobre mi situación de lo que ha revelado. Mi primera revelación llega durante la segunda semana de clases, cuando Carmen nos asigna analizar un caso de estudio sobre una empresa constructora que está enfrentando problemas de flujo de caja. Mientras mis compañeros más jóvenes se pierden en teorías complicadas sobre reestructuración financiera y gestión de crisis, yo leo el caso y inmediatamente veo el problema real. Es muy simple, digo durante la discusión grupal, sorprendiendo a todos incluyéndome a mí misma con la autoridad en mi voz. Están invirtiendo en proyectos a largo plazo mientras ignoran los pagos de corto plazo. Es como construir el segundo piso antes de terminar los cimientos. El silencio que sigue es diferente al de mi primer día. Es el silencio de gente que se da cuenta de que acaba de escuchar algo importante. Carmen sonríe, pero hay algo en su expresión que sugiere que mi análisis no la sorprende tanto como debería. Elena, ¿puedes desarrollar esa metáfora de los cimientos? Me pide. Y entonces algo extraordinario sucede. Hablo durante 15 minutos sin notas, explicando principios de construcción, gestión de recursos y planificación temporal con una fluidez que no sabía que poseía. Uso términos técnicos que no recordaba conocer. Hago conexiones entre conceptos que parecen salir de algún lugar profundo de mi memoria. Y cuando termino, mis compañeros me miran con respeto genuino. Pero lo más impactante es la conversación que Carmen y yo tenemos después de clase. Elena, ¿dónde aprendiste sobre gestión de proyectos? Me pregunta mientras caminamos hacia el parqueadero. No lo sé, le respondo honestamente. Supongo que de escuchar a Ricardo durante todos estos años. No, dice Carmen con firmeza. Lo que describiste no se aprende escuchando, se aprende haciendo. ¿Estás segura de que nunca participaste activamente en la gestión de la empresa? Esa pregunta me persigue durante todo el camino a casa, porque la respuesta debería ser sí, estoy segura. Pero hay algo en la certeza con la que analicé ese caso que sugiere lo contrario. Mi segunda revelación llega 2 semanas después, cuando tenemos que hacer una presentación individual sobre liderazgo transformacional. Escojo el tema sin mucha reflexión, pero cuando comienzo a investigar, descubro que estoy escribiendo sobre cosas que entiendo visceralmente, no solo intelectualmente. Hablo sobre la diferencia entre autoridad y poder, sobre cómo el verdadero liderazgo emerge de la comprensión profunda antes que de la imposición, sobre la importancia de crear estructuras que permitan el crecimiento en lugar de controlarlo. Cuando llega el día de mi presentación, algo completamente inesperado sucede. Hablo durante 20 minutos sin mirar mis notas una sola vez. No solo eso, respondo preguntas complejas de mis compañeros con una seguridad que parece venir de décadas de experiencia práctica. Al final de mi presentación, hay un aplauso espontáneo que me deja temblando. No de nervios, sino de algo que se parece a la euforia. Pero es la conversación que escucho por casualidad entre 2 de mis compañeros lo que realmente me impacta. ¿Viste cómo habló Elena? Es como si hubiera estado dirigiendo empresas toda su vida. Sí, responde el otro. Me pregunto por qué está estudiando esto si claramente ya lo sabe. Esa noche, en mi casa vacía, Bruno y Javier han empezado a quedarse en sus apartamentos más frecuentemente, evitando mis preguntas sobre los documentos que encontré. Me siento frente al espejo del tocador de mi habitación
Y me hago una pregunta que me aterroriza. ¿Y si siempre tuve estas habilidades, pero alguien me convenció de que no las tenía? La tercera revelación es la más devastadora y la más liberadora al mismo tiempo. Carmen nos asigna revisar los estados financieros de una empresa real que ha donado sus documentos para propósitos educativos, y cuando veo los números, algo en mi cerebro se enciende como una máquina que hubiera estado dormida. No solo encuentro las irregularidades obvias que mis compañeros identifican, gastos duplicados, inversiones poco claras, sino que descubro un patrón de manipulación financiera tan sutil que solo alguien con experiencia práctica podría detectarlo. Es el mismo patrón que he visto en los documentos de mi propia empresa. Cuando presento mi análisis, Carmen me mira con una intensidad que me resulta inquietante. Elena, ¿puedes quedarte después de clase? Me pide. Y yo sé que esta conversación va a cambiar algo fundamental. Una vez que estamos solas, Carmen cierra la puerta del aula y me mira directamente a los ojos. Elena, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo, dice con una seriedad que no había visto antes. ¿Realmente nunca participaste en la gestión financiera de tu empresa? Carmen, te juro que no. Ricardo siempre me decía que las finanzas eran muy complicadas para mí, que me concentrara en las cosas del hogar y la familia. Carmen se sienta en el borde de su escritorio y me estudia durante un largo momento antes de hablar. Elena, lo que acabas de hacer, identificar ese patrón de manipulación financiera, requiere años de experiencia práctica. No es algo que se aprende en libros o escuchando conversaciones. Se acerca y pone una mano en mi hombro. Creo que tu esposo te entrenó sin que te dieras cuenta, y después te convenció de que olvides todo lo que sabías. Esa frase cae sobre mí como una avalancha de realidades que había estado evitando. Las conversaciones casuales, donde Ricardo me explicaba problemas de la empresa, solo para desahogarse. Las veces que me pedía opinión sobre decisiones hipotéticas. Las ocasiones cuando me dejaba revisar contratos para que practicara mi lectura. No era casualidad. Era entrenamiento sistemático, disfrazado de intimidad matrimonial. Ricardo me estaba preparando para exactamente este momento, pero después me convenció de que nunca había aprendido nada. ¿Pero por qué? Carmen se convierte oficialmente en mi mentora cuando descubre que estoy viviendo una situación que es más compleja de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. Elena, necesitas ayuda legal, no solo académica. Me dice durante una de nuestras sesiones de tutoría semanales. Lo que tus hijos han hecho no es solo moralmente reprochable, es potencialmente criminal. Me conecta con Alejandra Moreno, una abogada especializada en derecho empresarial familiar que tiene un despacho en el centro de Bogotá, a 10 cuadras de la oficina donde mis hijos continúan tomando decisiones sobre mi futuro sin consultarme. Alejandra es una mujer de unos 45 años, con cabello gris que lleva con orgullo y una presencia que llena cualquier habitación donde esté. Cuando le muestro los documentos que encontré, las falsificaciones, los contratos firmados durante mi duelo, la carta póstuma de Ricardo, su expresión pasa de profesional a personal. Elena, esto es más que abuso financiero, me dice después de revisar todo durante 2 horas. Esto es una conspiración sistemática que involucra falsificación de documentos, manipulación de una persona en estado vulnerable y apropiación indebida. Pero lo que más me impacta es lo que Alejandra me revela sobre la carta de Ricardo. Tu esposo no solo sabía lo que iba a pasar, me explica mientras señala párrafos específicos del documento. Él lo diseñó para que pasara. ¿Qué quieres decir? Mira estas cláusulas. Ricardo estructuró la empresa de tal manera que tus hijos tendrían acceso inmediato a los recursos operativos, pero no al control real de la empresa. Es como si hubiera puesto una trampa para ellos. Alejandra me muestra cómo la aparente traición de Ricardo es en realidad una prueba elaborada. Si tus hijos hubieran sido honestos y capaces, habrían administrado bien los recursos y tú nunca habrías necesitado intervenir. Continúa. Pero si eran corruptos o incompetentes, se colgarían solos, y tú tendrías todas las herramientas legales para recuperar el control. Es una revelación que reorganiza completamente mi comprensión de los últimos 30 años. Ricardo no me manipuló por crueldad.
Me preparó para un futuro que sabía que era inevitable. Pero eso no cambia el hecho de que me robó décadas de mi vida haciéndome creer que era menos capaz de lo que realmente era. ¿Hay más mujeres en situaciones como la mía? Le pregunto a Alejandra. Elena, esto es más común de lo que imaginas. Me responde con una tristeza que parece profesional y personal, especialmente en familias empresariales donde el patriarca muere sin haber preparado adecuadamente la transición de poder. Me da una estadística que me hiela la sangre. En Colombia, el 70% de las empresas familiares no sobreviven a la segunda generación, y en el 60% de esos casos, el problema principal es que las viudas son marginadas por sus propios hijos. Pero Elena, añade con una sonrisa que tiene algo feroz, también te puedo dar otra estadística. Cuando estas mujeres deciden luchar, ganan en el 85% de los casos. Con el apoyo de Carmen y Alejandra, comienzo a experimentar con mi nueva autoridad de manera sistemática. Mi primer experimento es aparentemente simple. Voy a la oficina de la empresa un martes por la mañana y les anuncio a Bruno y Javier que quiero una reunión formal para revisar el estado financiero de la empresa. La reacción es exactamente lo que Alejandra predijo: pánico disfrazado de condescendencia. Mamá, ya hablamos de esto, dice Bruno con esa paciencia exagerada que usa cuando quiere hacerme sentir como una niña caprichosa. Las finanzas son complicadas y no queremos estresarte con detalles técnicos. Pero esta vez, en lugar de retirarme herida, saco mi teléfono y marco el número que Alejandra me dio. Alejandra, soy Elena. Mis hijos se niegan a darme información financiera sobre mi propia empresa. ¿Puedes activar el protocolo legal que discutimos? La conversación dura exactamente 3 minutos. Pero cuando cuelgo, la expresión en las caras de Bruno y Javier ha cambiado completamente. Elena, dice Alejandra desde el altavoz, de acuerdo con los documentos que revisamos, tienes derecho legal a convocar una auditoría externa inmediata. Estaré ahí en 2 horas con la orden judicial. El silencio que sigue es diferente a cualquier otro que hayamos compartido como familia. Es el silencio de 2 personas que se dan cuenta de que la persona que han estado subestimando sistemáticamente acaba de mostrar que tiene más poder del que ellos imaginaron. Mamá, dice Javier, y por primera vez en 2 años, su voz no tiene ni rastro de condescendencia. Podemos hablar de esto racionalmente. Perfecto, respondo. Y hay algo en mi voz que nunca había escuchado antes. Hablemos racionalmente. Empezando por explicarme por qué mi firma aparece en documentos que nunca firmé. La reunión que sigue dura 4 horas, y me revela una verdad que es peor de lo que había imaginado, pero también más esperanzadora. Peor porque Bruno y Javier han estado sistemáticamente malversando fondos durante 2 años, no solo desde la muerte de Ricardo. Mejor porque la evidencia de su incompetencia es tan abrumadora que recuperar el control de la empresa va a ser más fácil de lo que Alejandra había predicho. Pero la revelación más importante viene al final, cuando Javier, desesperado por justificar sus acciones, me dice algo que reorganiza mi comprensión de toda la situación. Mamá, papá nos dijo que tú nunca querías involucrarte realmente en el negocio. Explica con una voz que suena genuinamente confundida. Nos dijo que eras feliz siendo solo su esposa y nuestra madre. Ricardo les mintió a ellos también. Les hizo creer que mi exclusión de la empresa era mi elección, no la suya. Es un nivel de manipulación tan sofisticado que me deja sin palabras durante varios minutos. Pero también me da algo que no había tenido antes: la comprensión de que mis hijos no son villanos. Son víctimas de la misma manipulación que yo sufrí, solo que de manera diferente. Esa noche, después de que Alejandra se va con copias de todos los documentos relevantes, me quedo sola en la oficina revisando 30 años de archivos, con una perspectiva completamente nueva. Y descubro algo que me deja sin aliento. Hay docenas de documentos con mi handwriting, análisis financieros que claramente escribí, propuestas de proyectos que llevan mi estilo y mi lógica. La evidencia está ahí, en mi propia letra. Yo no era una observadora pasiva de esta empresa. Era una participante activa que fue sistemáticamente borrada de la historia oficial.
Ricardo no solo me entrenó, me usó. Mi conocimiento, mi análisis, mis ideas, todo estaba integrado en las decisiones de la empresa, pero sin reconocimiento, sin crédito, sin poder oficial. Era el cerebro invisible detrás del éxito de Constructora Vargas. Y ahora que lo sé, puedo reclamarlo. La decisión de asumir el control total de la empresa se cristaliza un viernes por la tarde, cuando Carmen me presenta los resultados de mi examen final del semestre. Elena, no solo aprobaste todas las materias, me dice con una sonrisa que parece más orgullosa que profesional. Obtuviste las calificaciones más altas de toda la promoción. Pero lo que realmente me impacta no son las notas, sino el comentario que escribió al final de mi ensayo sobre gestión estratégica. Elena demuestra una comprensión intuitiva de principios empresariales que sugiere décadas de experiencia práctica. Su análisis trasciende la teoría académica y entra en territorio de expertise real. Esa misma tarde, Alejandra me llama con noticias que van a cambiar todo. Elena, la auditoría externa está completa, me dice, y puedo escuchar la satisfacción en su voz. Tienes más que suficiente evidencia para no solo recuperar el control de la empresa, sino para presentar cargos criminales si decides hacerlo. Pero la información más importante viene después. También descubrimos algo más. Tu esposo estableció un fondo de inversión personal a tu nombre que tus hijos nunca supieron que existía. Has sido financieramente independiente durante 20 años sin saberlo. Tengo dinero propio. Suficiente dinero propio para vivir cómodamente sin depender de nadie. La revelación es tan abrumadora que tengo que sentarme en el suelo de mi casa, rodeada de libros de texto y documentos legales, tratando de procesar que toda la narrativa de dependencia económica que había aceptado era completamente falsa. Pero hay un detalle intrigante que permanece misterioso. ¿Por qué Ricardo estructuró mi vida de esta manera tan elaborada? ¿Por qué no simplemente me dio el poder desde el principio? La respuesta llega en una carta que Alejandra encontró en la caja fuerte de Ricardo, dirigida específicamente a mí, para ser entregada solo después de que hubiera demostrado mi capacidad de independencia. Carmen viene a mi casa esa noche para acompañarme mientras leo la carta, porque ninguna de las dos está segura de qué más vamos a descubrir. La carta es larga, escrita en la caligrafía cuidadosa que Ricardo usaba para los documentos importantes, y cada párrafo reorganiza mi comprensión de los últimos 30 años. Elena, mi amor, comienza. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la fuerza que siempre tuviste, pero que te convencí de esconder. Ricardo explica que me conoció cuando ya era una mujer fuerte e independiente, pero que el ambiente empresarial de los años 80 era brutalmente hostil hacia las mujeres en posiciones de poder. Decidí protegerte manteniéndote en las sombras. Continúa la carta, pero siempre supe que algún día tendrías que emerger como la líder que realmente eres. La parte más dolorosa es cuando explica por qué estructuró la transición de esta manera. Nuestros hijos necesitaban aprender que el poder sin sabiduría es destructivo. Tú necesitabas redescubrir tu fuerza por tu cuenta. Y la empresa necesitaba un líder que hubiera ganado su autoridad, no que la hubiera heredado. Ricardo orquestó toda esta crisis como una prueba elaborada para todos nosotros. La carta termina con una frase que me hace llorar por primera vez en 2 años. Espero que puedas perdonarme por robarte décadas de reconocimiento, pero necesitaba asegurarme de que cuando finalmente tomaras tu lugar, nadie, ni siquiera tú misma, pudiera dudar que lo merecías. Esa noche, mientras Carmen se queda a acompañarme porque está demasiado emocional para manejar de regreso a su casa, tomo la decisión que va a definir el resto de mi vida. Voy a convocar una junta extraordinaria de accionistas, voy a presentar la evidencia de la mala gestión de mis hijos y voy a asumir oficialmente el control de Constructora Vargas. Pero más importante que eso, voy a hacerlo como Elena Vargas, no como la viuda de Ricardo o la madre de Bruno y Javier. Voy a hacerlo como la mujer que siempre fui, pero que finalmente está lista para hacerlo públicamente. La Junta Extraordinaria de Accionistas se convoca para un martes de febrero a las 10 de la mañana, en la sala de conferencias del piso 15 del edificio donde comenzó mi historia de humillación. Llego 1 hora temprano.
vestida con el traje sastre gris que compré específicamente para mi graduación, que fue hace 3 semanas, en una ceremonia donde Carmen lloró más que yo, y llevando mi diploma enmarcado no como decoración, sino como evidencia. El diploma dice, Elena Vargas Mendoza, Administración de Empresas, magna cum laude, y cada palabra representa una victoria sobre la versión de mí misma, que creía incapaz de entender cosas de hombres. Bruno y Javier llegan exactamente a las 10, acompañados por sus abogados y con expresiones que mezclan arrogancia residual con nerviosismo genuino. También están presentes los 3 socios minoritarios de la empresa, Carlos Mendoza, Patricia Ruiz y Andrés Villamizar, personas que conocía de eventos sociales pero con quienes nunca había tenido conversaciones de negocios. Cuando me pongo de pie para comenzar la presentación, algo extraordinario sucede. Mi voz sale firme, clara, y con una autoridad que sorprende hasta a Carmen y Alejandra, quienes están ahí como mis asesoras. Buenos días, comienzo. Mi nombre es Elena Vargas y soy la accionista mayoritaria de esta empresa que ayudé a fundar hace 30 años. Es la primera vez en mi vida que me presento como accionista mayoritaria, y las palabras suenan tan naturales como si las hubiera estado practicando durante décadas. Durante los siguientes 45 minutos, presento los resultados de la auditoría externa con una precisión que revela no solo mis nuevos conocimientos académicos, sino una comprensión profunda que claramente existía antes de que empezara a estudiar. Hablo sobre flujos de caja desbalanceados, inversiones imprudentes, contratos sobrevalorados y un patrón sistemático de decisiones que han puesto a la empresa en riesgo de bancarrota. Uso gráficos, proyecciones y análisis comparativos que preparé yo misma, trabajando hasta las 3 de la mañana durante las últimas 2 semanas. Pero lo más poderoso no son los números, sino la manera como conecto cada decisión financiera con las consecuencias humanas. Los empleados que han perdido sus trabajos, las familias que han perdido sus casas por proyectos defectuosos, los proveedores que no han sido pagados. Cuando termino, el silencio en la sala es absoluto. Patricia Ruiz, la única mujer entre los socios minoritarios, es la primera en hablar. Elena, ¿dónde has estado durante los últimos 2 años? Esta empresa necesitaba esta perspectiva desde el día que murió Ricardo. Las reacciones de Bruno y Javier son más reveladoras de lo que esperaba. En lugar de defender su gestión con argumentos sólidos, recurren a ataques personales que exponen sus propias limitaciones. Mamá está viviendo una crisis de mediana edad, dice Bruno con una desesperación que traiciona su aparente confianza. No puede manejar el estrés de decisiones reales. Javier añade, papá nunca quiso que ella se involucrara en la parte técnica del negocio. Estamos respetando su voluntad, pero sus intentos de minimizar mi análisis terminan exponiendo que no pueden refutar mis números porque no entienden realmente las implicaciones de sus propias decisiones. Cuando Carlos Mendoza les pregunta sobre el proyecto de vivienda en Soacha, que está 3 meses atrasado y 200% sobre presupuesto, Bruno y Javier intercambian miradas que revelan que no tienen una respuesta coherente. Es Patricia quien verbaliza lo que todos estamos pensando. Señores, con el respeto que merecen como hijos de Ricardo, está claro que la empresa necesita un liderazgo diferente. La votación es unánime. Bruno y Javier son destituidos de sus cargos ejecutivos, y yo soy nombrada presidenta ejecutiva de Constructora Vargas. Pero las consecuencias para mis hijos no son vengativas, sino educativas. Les ofrezco posiciones como coordinadores de proyecto, bajo supervisión directa, con salarios fijos en lugar de participación en las ganancias, y con la oportunidad de demostrar que pueden aprender de sus errores. Bruno rechaza la oferta inmediatamente, con una rabia que parece más dirigida hacia sí mismo que hacia mí. No voy a trabajar para mi madre, declara mientras recoge sus cosas. Esto es humillante. Javier, sin embargo, me sorprende. Mamá, ¿puedo pensar la propuesta durante unos días? Es la primera vez en 2 años que me llama mamá sin sarcasmo. Pero hay un detalle intrigante que se revela durante las conversaciones posteriores a la votación. Carlos Mendoza me cuenta que los 3 socios minoritarios habían estado discutiendo la posibilidad de pedirme que asumiera el liderazgo desde hace meses. Elena,
Todos sabíamos que tú eras la verdaderamente estratégica detrás de las mejores decisiones de Ricardo, me explica Patricia durante el almuerzo que compartimos después de la junta. Solo esperábamos que tú también te dieras cuenta. Andrés Villamizar añade algo que reorganiza completamente mi percepción de los últimos 30 años. Tu esposo solía comentarnos privadamente que sus mejores ideas venían de las conversaciones contigo, pero que el mercado no estaba listo para una mujer CEO. Ricardo me daba crédito en privado mientras me negaba reconocimiento en público. Es una revelación que me deja con sentimientos mezclados. Orgullo de saber que mi contribución era reconocida, y dolor de entender que fui sistemáticamente borrada de la narrativa oficial. Para mí, la prosperidad que contrasta con mi situación inicial es inmediatamente evidente. De ser una viuda que dependía de una mesada de sus propios hijos, me he convertido en la CEO de una empresa multimillonaria, con autoridad total sobre su dirección. Pero la técnica del pero indica algo más profundo. El verdadero valor no se descubrió en el resultado, sino en el proceso de recuperar mi identidad. El dinero, el poder, el reconocimiento son importantes, pero lo que realmente me ha transformado es la comprensión de que siempre tuve la capacidad. Solo necesitaba el valor para usarla. Cuando firmo mi primer contrato como presidenta ejecutiva, un acuerdo para reestructurar la deuda de la empresa y lanzar 3 proyectos nuevos de vivienda social, uso la misma pluma Montblanc que Ricardo usó para firmar la constitución original de la empresa. Pero esta vez, la firma es completamente mía. 6 meses después de asumir el control de Constructora Vargas, establezco el programa Elena Vargas para Mujeres Empresarias, una iniciativa que combina becas universitarias, mentorización profesional y apoyo legal para mujeres mayores de 45 años que quieran retomar su educación o iniciar proyectos empresariales. La revelación final conecta mi transformación personal con un propósito que trasciende mi historia individual. Me convertí en el catalizador necesario no solo para salvar mi familia de la ruina financiera y emocional, sino para crear un modelo que otras mujeres pueden seguir. Carmen se convierte en la directora académica del programa, y durante la ceremonia inaugural, pronuncia un discurso que me hace llorar de una manera que no tiene nada que ver con tristeza. Elena Vargas nos demuestra que la educación no tiene fecha de vencimiento, que el liderazgo no tiene edad mínima o máxima, y que la fuerza de una mujer que descubre su poder puede mover montañas. Dice frente a una audiencia de 50 mujeres que van desde los 45 hasta los 78 años. La primera beneficiaria del programa es María Fernanda Cárdenas, una mujer de 67 años, que perdió sus ahorros cuando su hijo malversó el dinero de su pequeña panadería. Cuando le entrego su beca para estudiar administración de empresas, me dice algo que establece el cliffhanger resolutivo. Señora Elena, usted me está dando la oportunidad de convertirme en la mujer que siempre supe que podía ser. Es exactamente lo que Carmen, Alejandra y este proceso me dieron a mí. El ciclo de empoderamiento continúa cuando María Fernanda se gradúa 9 meses después y inmediatamente se ofrece como mentora para la siguiente generación de estudiantes del programa. Pero la pregunta implícita final permanece abierta. ¿Cuántas mujeres más están ahí afuera, en oficinas, en casas, en vidas que se han vuelto demasiado pequeñas, esperando el momento de despertar su poder latente? ¿Cuántas Helenas hay en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, que solo necesitan a alguien que les diga que es posible? Un año después de la junta extraordinaria que cambió mi vida, recibo una llamada que reorganiza mi perspectiva sobre todo lo que ha pasado. Es Javier, quien finalmente aceptó la posición de coordinador de proyectos y ha demostrado ser mucho más capaz cuando trabaja bajo supervisión estructurada. Mamá, me dice, y su voz suena diferente, más madura. Quiero pedirte perdón, pero también quiero agradecerte. ¿Agradecerme? Por no destruirnos cuando podrías haberlo hecho, por darnos la oportunidad de aprender, por demostrarme que se puede ser fuerte sin ser cruel. Bruno, en cambio, ha iniciado su propia empresa de consultoría, y aunque nuestra relación sigue siendo distante, me envía un email en mi cumpleaños que dice simplemente, «Feliz cumpleaños, mamá».
Estoy orgulloso de lo que has logrado. No es una disculpa completa, pero es un inicio. La información contradictoria final recontextualiza completamente mi percepción inicial sobre esta historia. Lo que creí que era el fin de mi vida útil después de la muerte de Ricardo, en realidad era el prólogo del capítulo más importante de mi existencia. Ricardo no me robó 30 años. Me los dio en instalaciones para que cuando llegara el momento adecuado, pudiera emerger no como una víctima que se recupera, sino como una líder que finalmente asume su lugar. Mientras camino por los pasillos de Constructora Vargas que ahora dirijo, pasillos donde una vez fui tratada como una intrusa en mi propia empresa, sostengo la llave dorada de Ricardo, no porque la necesite para encontrar fuerza, sino porque ahora entiendo qué habría realmente. No habría una caja fuerte física. Habría la caja fuerte de mi propio potencial, que había estado cerrada durante décadas pero nunca perdida. Y cuando paso frente al escritorio que solía ser de Ricardo y que ahora es mío, veo que alguien reparó el florero roto usando la técnica japonesa del kintsugi, convirtiendo las grietas en líneas doradas que lo hacen más hermoso que cuando estaba intacto. Como mi vida, que se volvió más fuerte y más valiosa en los lugares donde una vez estuvo rota, como todas nosotras, cuando finalmente encontramos el valor de brillar con luz propia. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.